Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar. Y yo quiero que repita después de mí. Cuando soy débil, soy fuerte. Otra vez. Cuando soy débil, soy fuerte. Entonces esto nos suena muy contradictorio, ¿cierto? Cuando soy débil, soy fuerte. Y yo les quiero platicar el día de hoy acerca, para que luego no vayan a decir, ¿qué está diciendo? Esto viene en la Biblia y lo vamos a leer un poquito más adelante. Pero yo quiero hacerles unas preguntas antes de iniciar. ¿Cuántos aquí creen que tienen un propósito? ¿Cuántos aquí están seguros que Dios los ha llamado? Y dicen, no sé para qué me ha llamado Dios, pero yo sé que Dios me ha llamado. ¿Y cuántos de aquí, y a lo mejor esta ya no me necesitan responderla, pero cuántos de aquí ya se sienten listos y preparados para comenzar a cumplir el propósito desde este momento? Entonces, a lo mejor uno va a decir, yo ya estoy listo. Pero a lo mejor algunos otros no. A lo mejor algunos otros van a decir, ay no, es que me falta trabajar tantito algo. Ay no, sabes que todavía me falta trabajar este detallito en mi vida. Y entonces, si nosotros tuviéramos la oportunidad de cumplir el propósito de Dios a partir de este momento, que salgamos y que a donde vayamos, nosotros vayamos y cumplamos el propósito de Dios, a lo mejor muchos de nosotros nos sentiríamos, pues no nos sentiríamos aptos, ¿sí? Muchos de nosotros tal vez nos sentiríamos como, siento que todavía tengo que trabajar más en mí, todavía tengo que trabajar más en esta situación, todavía tengo que trabajar más la relación con mi familia, más la relación con Dios, etcétera. Entonces, yo quiero que ustedes se pregunten, ¿qué es lo que te impide en este momento comenzar a cumplir ese propósito? Y esta pregunta es para que tú te la puedas hacer a ti mismo y también se la puedas hacer a Dios. Dios, si yo tuviera que cumplir, bueno, si yo desde este momento ya empezara a cumplir lo que tú tienes para mí, ¿qué es lo que me impide que yo tome la decisión de empezar a cumplir tu propósito desde este momento? Tal vez es alguna falla de carácter, tal vez no estamos bien en nuestras relaciones personales, tal vez no estamos bien con nuestras familias, tal vez es algún pecado con el que luchamos, tal vez es alguna situación difícil. Algunos van a decir, pues es que yo estoy sufriendo esta enfermedad y no puedo cumplir el propósito de Dios porque estoy en un padecimiento, porque estoy pasando por una necesidad. Y entonces de pronto, más que excusas, porque a veces sí son excusas, pero a veces sí nos sentimos así, que no estamos preparados para cumplir el propósito de Dios porque hay algo que nos falta, porque sentimos que no cumplimos como el estándar para cumplir el propósito de Dios. Y tal vez algunos otros responderían, es que yo todavía no sé qué es lo que Dios quiere para mí, yo todavía no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. Pero aún si tú lo supieras, ¿te sentirías listo ya desde este momento para que salgas y cumplas el propósito de Dios? Y Dios nos ha dado muchas cosas, hermanos. Dios es un Dios generoso, Dios nos ha dado todo. Y dice la Biblia que nos ha dado todo y nos ha dado a su Hijo. Y si nos ha dado a su Hijo, ¿qué no nos puede dar? Y entre ellas, Dios nos dio un propósito, ¿sí? Nosotros, dice la Biblia que nosotros estamos perdidos sin Dios. Y cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos da una nueva dirección, un nuevo propósito, ¿sí? Y también Él nos ha dado una identidad, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. Tal vez Dios te ha dado dones, tal vez tú ya empiezas a detectar en aquello que tú eres bueno. Yo soy bueno para servir, yo soy bueno para platicar, yo soy bueno para escuchar, yo soy bueno para hacer esto, para hacer lo otro. Te ha dado habilidades para poder cumplirlo. Todos aquí somos buenos en algo, ¿verdad? No voy a decir a alguien, no, yo soy un bueno para nada. No, todos aquí somos buenos en algo. Y por lo general, cuando una persona conoce sus habilidades, conoce de lo que es capaz, los hace y los cumple muy bien, ¿cierto? Yo sé de lo que soy capaz y yo no necesito a nada y yo no necesito a nadie para que me ayude a usarlos, porque yo sé de lo que soy capaz. Tal vez podemos llegar a pensar que somos suficientes y que no necesitamos nada y no necesitamos a nadie para poder explotar
en aquello que nosotros somos buenos. Y Dios, hermanos, nos llama a una vida de excelencia. Y esa vida de excelencia, más que de éxitos, más que de talentos o de habilidades buenas, la vida a la que Dios nos llama es a una vida de santidad. Y la santidad en términos generales significa que alguien es apartado, que alguien es consagrado. Dice, ay, se me perdió el versículo. Creo que es Primera de Pedro 1:16. Sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor. Sean santos porque yo soy santo. Y ahí uno dice, no, yo aquí ya me quedé porque yo no soy santo, porque yo no puedo cumplir o yo no puedo alcanzar esa santidad de Dios. Y Dios nos llama a una vida de santidad, que somos apartados, que somos consagrados para cumplir el propósito de Dios, para agradarle. Y aunque Dios ha hecho al ser humano capaz de muchas cosas y nos ha hecho inteligentes y nos ha dado una creatividad impresionante, y luego sobre todo a los mexicanos, ¿verdad que los mexicanos somos bien creativos y de verdad que somos chistosos y creativos? Entonces Dios nos ha dado una capacidad impresionante, pero nosotros no podemos cumplir el propósito de Dios actuando de la misma manera en que el mundo actúa. Nosotros no podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras propias fuerzas ni en nuestras propias capacidades, porque el propósito de Dios es un propósito eterno, es un propósito que trasciende. Y si nosotros somos seres humanos mortales, ¿cómo vamos a poder cumplir un propósito eterno? ¿Cómo vamos a poder cumplir un propósito que trasciende? Y Dios es santo y quiere y requiere que todos le sirvamos en esa calidad, en una calidad de santidad. Y entonces a lo mejor aquí muchos ya se están agüitando como, no, yo no vengo en santidad. A lo mejor yo no podría desde este momento cumplir el propósito de Dios porque no soy 100% santo, no cumplo con ese nivel. Y hay una lucha constante que nosotros enfrentamos. Por el simple hecho de estar aquí en el mundo, nosotros no vamos a dejar de luchar. Esta lucha es contra el pecado, contra el sistema del mundo. De hecho, si ustedes no tuvieron oportunidad de venir en la mañana, les recomiendo que escuchen mucho la predicación de la mañana, que hablaba acerca de nuestro mayor enemigo. Y que muchas veces pues nuestro enemigo pues es Satanás, pero también el mundo, ¿verdad? El mundo que nos quiere alejar de Dios. Entonces yo les recomiendo mucho que ustedes la puedan escuchar. Y tal vez nosotros estamos luchando constantemente con esas fallas, con esas situaciones difíciles, con nuestro carácter, con nuestras relaciones personales. Estamos luchando constantemente. Y entonces eso quiere decir que nunca vamos a ser santos y que nunca vamos a ser capaces de cumplir el propósito de Dios, que nunca vamos a alcanzar su estándar de santidad y de excelencia. Y entonces cuando nosotros vemos a Dios y vemos lo que Dios pide, lo que Dios requiere, y nos vemos a nosotros mismos, pues sí nos sentimos insuficientes, ¿cierto? Y si alguien aquí dice, no, yo soy suficiente, no, hermano, usted no es suficiente. Todos aquí necesitamos a Dios. El pecado nos descalifica para estar cerca de Dios. El pecado nos impide cumplir el propósito de Dios. Si nosotros hacemos las cosas de la manera en que este mundo las hace, nosotros no podemos estar cerca de Dios. Dice la Biblia que el que es amigo del mundo se vuelve un enemigo de Dios. Pero hoy la buena noticia es que para eso vino Jesús, para perdonarnos, para limpiarnos y para hacernos santos delante de Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón, pues ¿cuántos de aquí a lo mejor pensaron, el pecado va a desaparecer? Yo ya no voy a luchar con absolutamente nada. Yo ya no voy a luchar con el pecado, yo ya no voy a luchar con mi carácter, yo ya no voy a luchar con situaciones difíciles. Y el día siguiente que te despertaste,
ahí estaba otra vez llamando a la puerta de tu corazón. Ahí estaba esa situación todavía. Ahí estabas luchando con lo mismo el día siguiente que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, y la semana siguiente, y el mes siguiente. Y entonces seguimos luchando con lo mismo porque pensamos que el pecado o las cosas difíciles van a desaparecer, que ya no vamos a luchar. Y aunque Jesús sí ha borrado nuestro pecado, mientras nosotros estemos en el mundo, vamos a enfrentar una lucha. Vamos a enfrentar la lucha contra nuestro enemigo que nos busca alejar de Dios, que se opone a Dios y que nos arrastra para alejarnos de Él. Y les voy a decir algo muy desalentador: la lucha no va a terminar hasta que estemos con Dios. Y posiblemente alguien o muchos de aquí vinimos con una lucha, y hoy la palabra del día de hoy es: esa lucha no va a desaparecer. Posiblemente esa lucha va a persistir en tu vida. Y van a decir: yo venía a que me consolaran y a que no que me hicieran a llorar, no que me hicieran llorar otra vez, ¿no? Ya me la he pasado llorando toda la semana y entonces todavía llego y me hacen llorar más. Pero obviamente esto no se queda aquí, ¿sí? Aunque la lucha no va a terminar, porque nosotros nos podemos preguntar: ¿por qué entonces, por qué sigo luchando con lo mismo? ¿Por qué tengo que seguir luchando con lo mismo? ¿Por qué tengo que seguir sufriendo la misma tentación? ¿Por qué tengo que seguir sufriendo la misma situación? Porque Dios no me ha contestado, porque Dios no la ha quitado de mi vida, porque Dios no ha respondido esa oración. Yo necesito que Dios intervenga en mi vida y no lo ha hecho, y he orado una y otra vez y Dios no lo ha hecho. Y miren lo que dice Santiago 1, 14, 16. La tentación viene de nuestros propios deseos. La tentación se origina de tu corazón. La tentación se origina de lo más profundo de tu ser. Dice: los cuales nos seducen y nos arrastran, y de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Y muchas de las, tal vez algunas luchas, o no, a lo mejor no todas, pero muchas de las cosas que padecemos pues tienen que ver con nosotros, con las situaciones que hemos vivido, con tal vez con las consecuencias que estamos sufriendo de alguna situación. Y tal vez en este momento esto es lo que te hace sentir que no estás listo para cumplir el propósito de Dios. Tal vez en este momento dices: no estoy listo, no estoy lista. Yo necesito que Dios haga algo, y hasta que Dios desaparezca esto, entonces voy a estar listo para cumplir el propósito de Dios. Pero si Dios no lo hace, entonces no estoy listo, no estoy lista. Porque sientes que eres débil por seguir luchando con lo mismo, por tal vez incluso seguir cayendo en lo mismo, y tu relación con Dios se ha vuelto inconstante. Y entonces un día estás muy bien con Dios y vienes y te sientes en victoria, y el siguiente día, cuando te vuelves a enfrentar a la realidad, pues te caes y otra vez ya no te sientes suficiente y te vuelves a alejar de Dios, y nuestra relación con Dios se vuelve así muy inconstante. Ves a los pastores, ves al pastor Paco y tú dices: no, el pastor Paco está en el tercer cielo, ¿verdad? El pastor Paco está en otro nivel de santidad. Pastor Paco, ore por mí, porque el Señor, usted está más cerca del Señor y el Señor sí lo escucha mejor. Vemos pues ahora que hay influencers cristianos, ¿verdad? Vemos a los influencers, vemos a celebridades cristianas, vemos a los músicos, vemos a predicadores. Y cuando tú los ves, dices: ellos están ahí porque ellos ya no batallan con nada, porque ellos ya no luchan con nada, porque ellos ya alcanzaron tal vez pues ya han estado siendo más perfeccionados y ya no luchan con nada. Y te desalientas y dices: no, a mí me falta mucho para llegar a eso. Yo no soy capaz de cumplir el propósito de Dios porque sigo luchando. Y hoy te quiero decir algo: nadie es perfecto, ni siquiera los que miras y piensas que lo son. Nadie es perfecto.
La única diferencia es que todos aquí luchamos de diferente manera. Mi lucha no es tu lucha, ni la lucha del que está al lado. Todos luchamos de diferente manera, pero todos luchamos. Todos estamos en una batalla en nuestras vidas. Diariamente estamos luchando. Pero hoy no vinimos a rendirnos, ¿verdad? Esta solamente es la realidad de lo que sucede en nuestras vidas. Pero hoy no vinimos a rendirnos ni vinimos a decir, no, ya no voy a poder cumplir el propósito de Dios. No, hoy no venimos con esa actitud para rendirnos. Hoy venimos a confiar en la palabra que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? En la esperanza que Dios tiene para nosotros. Así que en vez de rendirnos y decepcionarnos por no lograr vencer nuestras debilidades con aquello que constantemente tenemos que estar luchando, hoy yo te quiero dar una esperanza que está escrita en la palabra de Dios para que a pesar de tu imperfección, a pesar de lo que estás luchando en este momento, tú puedas permanecer firme en tu fe y a partir de este momento tú salgas y comiences a cumplir el propósito de Dios. Y el día de mañana cuando te levantes y vayas a tu trabajo, vas a decir, yo voy a cumplir el propósito de Dios el día de hoy. Y no voy a esperar hasta la siguiente semana porque la lucha, hermano, no va a desaparecer. Hoy el Señor te quiere dar las herramientas y la palabra para que desde este momento tú salgas y comiences a cumplir ese propósito, a pesar de tu debilidad y de tu imperfección. ¿Quieren saber cómo? ¿Sí? Pues esto suena muy obvio, pero lo primero que necesitamos entender es que lo que tenemos que entender es que necesitamos temer a Dios, ¿sí? Para poder nosotros cumplir el propósito de Dios, necesitamos temer a Dios. Y para muchos, tal vez el temor, lo primero que relacionamos con temor es miedo, ¿verdad? Yo le tengo que tener miedo a Dios, ¿verdad? Porque si no, se me va a venir el agua encima y se me va a romper la casa y entonces se me va a inundar todo, me va a aventar un trueno o no sé, algo va a hacer. Entonces yo tengo que tenerle miedo a Dios. Y no se trata de eso. De hecho, el significado de esta palabra en su idioma original tiene como diferentes definiciones o significados dependiendo del uso, ¿no? Y entonces esta palabra de temor pues sí se refiere en ocasiones a ese susto, ¿no? A estar asustados. Pero en otras ocasiones se refiere a reverencia, respeto o realización de quién es Dios, de saber quién es Dios, y porque yo sé quién es Dios, le tengo una reverencia y le tengo un respeto, ¿verdad? Y vemos muchos ejemplos en la palabra en donde cuando los siervos de Dios o los hombres de Dios tenían un encuentro con Dios, como el profeta Isaías o como Pedro cuando vio el milagro que hizo Jesús, ellos se dieron cuenta de quién era Dios, se dieron cuenta de su poder, se dieron cuenta que obviamente pues no eran de este mundo. Y por ejemplo en el caso del profeta Isaías, él estuvo delante del trono de Dios, y entonces cuando ellos se dieron cuenta de quién era Dios, ellos se postraron. Y eso es un temor de Dios, entender quién es Dios, entender que Dios es el creador, que Dios es todopoderoso. Y vamos a tener como esa honra, ese respeto, esa admiración de quién es Dios. Obviamente, si queremos servir a Dios, tenemos que entender quién es Dios. Pero para nosotros poder lograr esto, para nosotros poder lograr la santidad, para nosotros poder lograr ese nivel de excelencia, ¿a quién necesitamos? ¿Alguien me quiere decir? Sin miedo, hermano, sin miedo. Al Espíritu Santo, y necesitamos a Jesús, ¿sí? Jesús es el único que nos hace justos y santos delante de Dios. Jesús es el único que te puede llevar a la presencia de Dios. Y miren lo que dice Romanos 3, 22, 24. Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? ¿En quién? En Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Entonces, si tú
crees en Jesús, Dios te hace justo. No necesitas nada más. Y luego sigue diciendo, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ahí está, nadie. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie de los que estamos aquí podemos llegar a ese nivel de perfección y de santidad en nuestras propias fuerzas. Pero miren lo que dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y este es un regalo, que cuando tú vas y te acercas a la presencia de Dios para orar, el Señor no te está viendo a ti, porque si te viera ya te hubiera lanzado un rayo. No, hombre, viene con… Miren, yo a veces me quiero ir a quejar delante de Dios y entonces ya llego y digo, no, mejor no me quejo, porque pues ¿para qué? ¿Cómo me voy a poner a quejarme delante de Dios? Dios no te está viendo a ti. ¿A quién está viendo Dios? A Jesús. Cuando vas y te acercas a la presencia de Dios, y muchos de nosotros nos acercamos aquí a Dios con pecado, ¿verdad? Nos acercamos a Dios con malos hábitos, con una vida terrible, con un pasado terrible. Pero Dios no te estaba viendo a ti, Dios estaba viendo a Jesús. Dios estaba viendo a Jesús en ti para poder perdonarte, para poder justificarte, para hacerte justo y santo delante de Él. Y miren, una vez Jesús dijo lo siguiente. En Mateo 5:48 Jesús dijo: tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Pero Señor, ¿cómo vamos a ser perfectos? ¿Cómo podemos alcanzar esa perfección si estamos llenos de pecado, estamos llenos de dificultades? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar perfección en nuestra condición humana? No podemos. La clave está en Jesús. Si tú y yo tenemos a Jesús, tú y yo somos perfectos delante de los ojos de Dios. Porque para Dios su Hijo es perfecto. El sacrificio de su Hijo fue perfecto, sin mancha. Dios nos ve perfectos a los ojos, en los ojos de Jesús. Nosotros somos justos, santos y perfectos delante de Dios porque Él nos ve a través de Jesús. Y eso es hermoso, eso es algo en lo que nosotros podemos descansar, que no es por mis fuerzas, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Y en Hebreos 5:1-2 dice lo siguiente. Bueno, en este capítulo de Hebreos habla acerca de la necesidad que nosotros tenemos de un sumo sacerdote. Y si a lo mejor ustedes no están un poco familiarizados con la historia del pueblo de Israel, les quiero platicar muy rápido en qué consistía esto. Un sumo sacerdote, simple y sencillamente, era una persona que era como un intermediario entre el pueblo y entre Dios. Y entonces el sumo sacerdote, habían sacerdotes, pero había un sumo sacerdote que era como el mero mero, ¿no? Y entonces este sumo sacerdote todo el año tenía que prepararse. Todo el año tenía que prepararse y estar totalmente santificado y purificado. A mí me gusta mucho contar esta historia y yo les cuento esta historia porque de verdad esto nos enseña a valorar el privilegio que tenemos de poder entrar a la presencia de Dios así gratuitamente y sin ningún problema. Y entonces este sumo sacerdote, como les digo, todo el año se preparaba para poder entrar delante de la presencia de Dios y únicamente podía entrar una vez al año. Imagínense que usted y yo nada más pudiéramos hacerle una petición a Dios una vez al año. Qué terrible, ¿no?
Y entonces el sumo sacerdote se preparaba y tenía que santificarse y obviamente tenía que estar muy bien delante de Dios sin pecado, porque resulta que pues en ese tiempo él era el único intermediario entre el pueblo y entre Dios. Y entonces al sumo sacerdote le ponían unas campanitas en los pies. Entonces usted imagínese esto. Y le ponían unas campanitas en los pies. Y en esas campanitas o alrededor del pie le ponían una cuerda. Y entonces el sumo sacerdote, cuando entraba a la presencia de Dios, pues escuchaban las campanitas. Pero si no se escuchaban las campanitas, ¿qué pasaba? Muerto. Ahí había quedado. Y como nadie podía entrar a la presencia de Dios, por eso le ponían la cuerda para arrastrar al sumo sacerdote y sacarlo del lugar santísimo. Esa era la tarea de un sumo sacerdote. Y miren lo que dice Hebreos 5, 1, 2. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Y entonces los versículos que sigue diciendo, dice que Jesús, que nosotros no podemos elegir ser sumos sacerdotes nada más porque sí, que eso es algo que Dios tiene que llamar en nuestras vidas y que Jesús no se hizo sacerdote a sí mismo, que Dios llamó a Jesús para ser ese sumo sacerdote y a pesar de las debilidades Jesús no pecó y por eso dice Hebreos 5, 7, 9. Mientras estuvo aquí en la tierra, hablando de Jesús, dice, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. ¿Cuántos de aquí han llorado delante de la presencia de Dios y diciéndole, rescátame de esto? Y aquí Jesús estaba haciendo lo mismo. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia, y esa es la palabra temor. En otra versión, en la versión Reina Valera, dice por el gran temor que Jesús le tenía. Y Lucas, el libro de Lucas, relata cuando Jesús estaba pasando por ese tiempo tan difícil antes de ir a la cruz. Y Jesús le decía, Señor, si es posible que yo no tenga que sufrir esto, no, ayúdame, o sea, sácame de esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios le mandó un ángel para confortarlo, para fortalecerlo, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 8 de Hebreos, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Es un privilegio el que podamos acercarnos a la presencia de Dios, que podamos poner y elevar nuestras oraciones delante de Dios. Por eso necesitamos a Jesús. Y por eso para cumplir el propósito de Dios necesitamos ¿a quién? A Jesús. Necesitamos entender quién es Dios y necesitamos a Jesús para poder cumplir ese propósito, porque no podemos hacer absolutamente nada sin Jesús. Y una vez que nosotros hemos entendido esto, una vez que nosotros hemos entendido que necesitamos temer a Dios y que necesitamos a Jesús para cumplir el propósito de Dios, y tal vez a lo mejor dices, es que yo temo a Dios, yo creo en Jesús, pero sigo luchando con lo mismo y a veces sigo cayendo en lo mismo. Hoy te quiero compartir una historia y pues la verdad es que es mi personaje favorito de la Biblia. Bueno, la verdad es que tengo muchos personajes favoritos. Pedro y Pablo son mis personajes favoritos y hoy yo les quiero hablar del apóstol el apóstol Pablo. Y miren, hermanos, yo les voy a ser bien sincera, o sea, para mí es Jesús y el apóstol Pablo, así como en ese orden de jerarquía, porque Dios lo usaba de una manera impresionante, pero eso es mi percepción, ¿ok? No vayan a pensar que esa es la realidad, porque Dios lo usaba de una manera maravillosa. Y muchos de ustedes a lo mejor aquí ya conocen la historia del apóstol Pablo y cómo él se convirtió. Cómo él pasó de ser un religioso, un asesino, a ser un apóstol, a ser un servidor, un hombre de Dios.
Y prácticamente gracias al ministerio del apóstol Pablo, el evangelio llegó a muchas naciones. Si usted hoy abre su Biblia y lee y abre en el Nuevo Testamento, muchos de los libros que vienen en el Nuevo Testamento fueron escritos por él. Y muchas iglesias comenzaron a nacer gracias a su ministerio. Posiblemente todos los que estamos aquí somos fruto de ese llamado. Aunque él ya murió hace muchos años, somos fruto de ese llamado. Porque él se encargó de compartir el evangelio a todas las naciones en donde no lo conocían, a plantar iglesias. Y entonces uno lo podría ver y la verdad es que si ustedes leen la historia de este hombre es impresionante. Él aguantó muchísimas cosas. Aguantó persecución, que lo golpearon, que lo metieron a la cárcel. Una vez lo dejaron casi muerto, aunque posiblemente estaba muerto, quién sabe qué fue lo que sucedió. Él sufrió de una manera impresionante y él sonriente. Y yo, admiro mucho esa historia. Pero en una ocasión, él admitió algo. Él admitió que estaba en una lucha. Él admitió que él estaba luchando con algo, así como todos los que estamos aquí luchamos con algo. Y él escribe lo siguiente. En el libro de Corintios, en el segundo libro de Corintios, Pablo les empieza a escribir a la iglesia de Corinto. Y ellos estaban poniendo como en duda su ministerio, ¿sí? Un poco de contexto, ellos estaban poniendo en duda su ministerio porque Pablo los regañaba mucho, porque se portaban mal. Entonces Pablo los regañaba y ellos decían, ay no, Pablo como que se hace el fuerte en sus cartas, pero no, Pablo no es tan fuerte, no es tan acá como él dice, ¿no? Entonces estaban poniendo en duda en su ministerio, pero él quería enseñarles. De hecho, la Biblia parece ser que registra que fue la iglesia por la que más sufrió. Y Pablo en esta carta, él trata como de defender su ministerio y de hacerle saber que Dios lo había llamado. Y Pablo reconocía que Dios lo usaba. Pablo reconocía que el Espíritu Santo le regalaba y le revelaba, grandes verdades, que Dios le revelaba cosas impresionantes. Y en una ocasión le escribe a esta iglesia y él les trata de hacer saber que Dios lo había llamado. Y dice, pero aunque yo tengo motivos para sentirme especial por la manera en la que Dios me usa, yo sé que no puedo hacerlo. Yo sé que no me puedo enorgullecer de eso. Y él cuenta incluso una experiencia en donde fue llevado al cielo. Y él dice, miren, yo podría contarles de esta experiencia y con esto tengo suficiente para como poder presumirles y hacerles saber que Dios me usa. Pero después de esto, él admite que no puede hacerlo porque él estaba luchando. Y quiero que me acompañen a leer 2 Corintios 12, 5, 7. Y cuando él habla de esta experiencia, él dice, de esa experiencia vale la pena jactarse, como yo me puedo enorgullecer, por así decirlo, por esto que viví, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si yo quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré. Porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Y miren lo que dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Y en otras versiones dice aguijón. No sé si a mí nunca me ha picado una abeja, pero ¿alguien le ha picado alguna vez una abeja? Y creo que es un dolor muy feo, ¿no? Ahí te punza la herida, ¿verdad? Y Pablo dice que él tenía un aguijón ahí encarnado, ¿verdad? Ahí encajado en su carne. Y dice, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y esto es algo que él estaba viviendo. Para que yo no me volviera orgulloso, se me dio una espina, un aguijón, algo que me duele, algo que me incomoda, algo que me está molestando a cada rato. Pero ¿qué hacía que a pesar de la lucha o de la debilidad que él estaba enfrentando,
¿por qué Dios lo seguía usando de manera tan maravillosa? Porque si él estaba luchando y tenía esa espina y tenía ese aguijón, ¿por qué Dios lo seguía usando de manera maravillosa? ¿Quieren saber qué era lo que hacía que, a pesar de la imperfección, de la debilidad y del dolor del apóstol Pablo, Dios lo seguía usando de manera tan maravillosa para que tú puedas identificar en tu vida y también puedas decir, a pesar de mi debilidad y de mi imperfección, yo quiero que Dios me use de manera maravillosa? ¿Quién quiere saber? Digo, a lo mejor no les he dado oportunidad de aplaudir, pero perdón, pero es que vamos así con la enseñanza, ¿sí? Y yo les quiero compartir algunas cosas de lo que él vive, lo que él cuenta de su experiencia, para que nosotros podamos tener confianza en Dios y salgamos de aquí fortalecidos. La primera está en 2 Corintios 12:8. Y después de que él dice, Dios, se me ha dado una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. Luego dice, en 3 ocasiones le supliqué al Señor que me la quitara. Pero ¿qué dice? Lean conmigo. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Bueno, ahí se nos durmieron los de medios, hermanos. Otra vez se los leo. Mi gracia, cada vez que, dice el Pablo, cada vez que yo le pedí al Señor, las 3 veces que yo le supliqué, y miren, de verdad que yo creo que Dios nos escucha a todos, pero estoy 110% segura que sí escuchaba más a Pablo. Definitivamente las oraciones de Pablo llegaban al cielo y dice, le supliqué 3 veces, Señor, quítame este aguijón, Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Y dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y este es el primer punto, o esta es como la primera enseñanza. Y tú le has dicho al Señor, Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto, ya no lo quiero, no quiero luchar con esto. Y cada vez el Señor te dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Qué quiere decir esto? La gracia de Dios es algo que Él nos Jesús, porque Jesús es la muestra de la gracia de Dios. Nosotros no podemos obtener gracia sin Jesús. Jesús es la gracia de Dios. Y miren, en Efesios 2:8-9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen Nosotros solamente necesitamos la gracia de Dios, y la gracia de Dios es Jesús. Jesús es todo. Él está viendo tu vida y Él está viendo cómo la gracia de Jesús, cómo su sacrificio te justifica, te hace santo y te perfecciona. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos para poder cumplir el propósito de Dios. Y si tú el día de hoy has rogado al Señor, Señor, quítame esto, y le has pedido y le has suplicado al Señor, Señor, quítame esta tentación, Señor, quítame esta lucha, quítame esta situación, quítame este padecimiento, hoy el Señor te dice, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Amén. Segundo, la gracia de Dios, no, lo volví a leer. La debilidad es una oportunidad
para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Ahí el Señor le dice, mi poder actúa mejor ¿en qué? En sus habilidades, en sus capacidades, en aquello que tú eres bueno, en aquello que tú sobresales, en aquello que tú tienes éxito. No, mi poder actúa mejor en la debilidad. El poder que actúa en nosotros no son nuestras habilidades, no son nuestras capacidades. Es el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la fuente del poder, y gracias a que nosotros podemos tener la presencia del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer milagros a través del Espíritu Santo. Nosotros podemos ir a orar por una persona y que esa persona se sane. Nosotros podemos hacer muchas cosas a través de la obra del Espíritu Santo, pero también a través del Espíritu Santo nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Nosotros podemos hacer morir el pecado. El Espíritu Santo nos da esa fortaleza para nosotros desechar el pecado de nuestra vida, para rechazarlo, para poder vivir en esa santidad, para poder permanecer firmes en Jesús. La presencia del Espíritu Santo rompe todo pecado de nuestras vidas. Por eso el poder de Dios actúa mejor en la debilidad. Y Dios le dijo esto a Pablo porque no era para que nosotros siguiéramos pecando. No era como, mi poder actúa mejor en la debilidad, entonces no pasa nada si ustedes siguen pecando, yo los voy a usar. No, a eso no se refería. No es un permiso para que nosotros podamos seguir pecando. Es entender que Él se mueve con más libertad en un corazón humilde, en un corazón que sabe que le necesita, en un corazón que sabe que no es por sus fuerzas, que es por el poder de Dios, en un corazón que le necesita todo el tiempo, en un corazón totalmente dependiente. Y cuando lo haga, cuando Dios haga el milagro, tú vas a saber, esto no fue por mí, esto fue Dios. Definitivamente yo no podría hacer esto en mis fuerzas, esto es el poder de Dios. Entonces la debilidad es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Algunos se han preguntado, ¿cuál era ese aguijón o cuál era esa espina a la que se refería el apóstol Pablo? La verdad es que la Biblia no dice. Entonces algunos estudiosos pues han tratado como de recabar como pues escritos, historia y así, para tratar de buscar qué era con lo que él estaba sufriendo. Algunos dicen que después de que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, que él quedó como mal de sus ojos, que él tuvo un problema en sus ojos y que no podía ver bien. Y no sé si ustedes recuerdan este versículo en donde le dice a una iglesia, ustedes si hubieran podido, se hubieran sacado los ojos para dármelos a mí. Entonces algunos piensan, bueno, a lo mejor quedó como medio ciego, o a lo mejor no podía hablar bien, no podía ver bien. Otras personas dicen que a lo mejor él estaba enfermo, porque como él estaba constantemente en una persecución, lo metían a la cárcel, estaba en prisión, entonces obviamente tal vez vivía en muy malas condiciones y viajaba mucho, entonces a lo mejor él estaba como contagiado con las enfermedades del tiempo. Otros tal vez dicen que Pablo Pablo tenía como un problema para hablar, y que pues eso le daba como pues así como que pues no podía expresar todas sus ideas porque no tenía como la manera de poder hablar bien. Pero la Biblia no lo dice, y yo creo que la razón por la que no lo dice es para que todos nos podamos identificar con él. Tal vez él dijo, los voy a dejar con la duda de cuál es mi aguijón o cuál era esa espina, pero para que ustedes sepan que así como yo puedo vencerlo con la ayuda de Dios, ustedes también pueden vencerlo con la ayuda de Dios. La debilidad es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Y entonces ahora sí Pablo dice esta frase: entonces cuando soy débil, soy fuerte. Y después de que él dice esto, que Dios le dijo, mi poder actúa mejor en la debilidad, dice 2 Corintios 12:10.
Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. De hecho, ahorita que estaba recordando, hace tiempo salió una película que habla de la vida del apóstol Pablo, y dicen que tal vez también uno de esos aguijones o una de esas espinas era como la culpa, por así decirlo, o como que él sentía por haber perseguido a la iglesia. Pero la verdad es que eso ya es como, o sea, pudieron haber sido muchas cosas, ¿no? Tal vez como recordar ese pasado, y dice que era un mensajero de Satanás, que tal vez venía y lo atormentaba. Entonces él dice, por eso, cuando Dios me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, yo entonces me deleito en aquello que soy débil. O sea, me deleito me pongo alegre, me gozo en aquello que soy débil, en los insultos, en las privaciones, en persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Jesús nuestra debilidad se convierte en una fortaleza. Como también lo dice Pablo en Filipenses 4:13. Todos nos sabemos este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En nuestra debilidad, en Jesús nuestra debilidad se convierte en fortaleza. Y ya voy a ir terminando. Pero una vez un predicador nos dijo lo siguiente, y a mí eso me impactó mucho. Y él dijo, yo un día me puse a pensar, ¿cuáles eran las características o cuáles eran los requisitos por las características que tenían todos esos hombres de Dios que registra la Biblia? David, Moisés, Pablo, Pedro, los discípulos, que eran todos unos personajes, de verdad que se escogió el mejor equipo, Jesús. Verdaderamente ahí fue trabajo en equipo, porque todos tenían su propia personalidad. Y entonces él dijo esto, yo me puse a pensar, ¿qué es lo que tenían todas estas personas en común? Entonces él empezó a hacer un estudio y empezó como a registrar en cada personaje la historia, ¿verdad? Y en cada historia él ponía, ok, Dios lo escogió por esto. A este personaje Dios lo escogió por esto. A este personaje Dios lo escogió por esto. Y después de su investigación, ¿saben qué fue lo que encontró? Lo que todos tenían en común era una debilidad. Lo que todos tenían en común era debilidad. Todos tenían una debilidad, todos tenían una lucha, y Dios los llamó. Y hoy Dios te está llamando, aunque tú tengas una debilidad, una lucha constante, una tentación. Hoy Dios te está llamando a que cumpla su propósito. Entonces no tienes que esperar a ser perfecto, porque Dios ya te ve perfecto a los ojos de Jesús. No tienes que esperar a ser un completamente santo, y eso no quiere decir que no vivamos en santidad, que no vivamos en integridad. Claro, estar cerca de Dios nos lleva a hacer lo correcto y a hacer lo que le agrada, pero es a través de Jesús que Dios te está llamando a que cumpla su propósito. Y en lo último que dice, antes de lo siguiente, no es que la debilidad tenga el poder para hacernos fuertes, es que nosotros reconocemos nuestros límites y Dios se glorifica en aquello que para nosotros es imposible, porque entonces reconocemos que el milagro viene de Dios, que el poder viene de Dios. Y cuando nosotros reconocemos que somos débiles, nosotros permitimos que sea Dios quien se mueva y nos dé la fortaleza para seguir adelante. Eso es lo que significa
que cuando tú eres débil, entonces Dios entra en acción y te hace fuerte. Amén. Y por último, la debilidad es una oportunidad para depender de Dios. Ya hemos aprendido que para poder cumplir el propósito de Dios necesitamos temer a Dios, necesitamos conocer a Dios. Pero obviamente para estar cerca de Dios necesitamos a Jesús, porque Jesús es quien nos ayuda. Pero si nosotros seguimos luchando a pesar de que estamos en una vida cristiana, lo único que necesitamos es la gracia de Dios para cumplir su propósito. Y porque también nuestras debilidades son la oportunidad para que Dios se manifieste en nosotros. Cuando nosotros somos débiles, somos fuertes. Y lo último es que la debilidad es una oportunidad para depender de Dios 100%. No un 80%, un 80% Dios, un 20% mis habilidades y mis capacidades, un 50% Dios, un 50% de lo que yo soy capaz. No, no es eso. Reconocer nuestra debilidad no es un permiso para pecar. Es muy diferente que nosotros resistamos a la tentación a que cedamos a ella, ¿verdad? Entonces nuestro trabajo es no ceder ante esa tentación. Nuestro trabajo es que a pesar de las circunstancias difíciles, nuestra fe no se debilite. Ese es nuestro trabajo. Somos tentados, pero no pecamos. Somos débiles, pero no nos dejamos caer. Y cuando viene la tentación o cuando viene la situación difícil, tenemos dos opciones. Podemos huir. Podemos huir de esa situación en el aspecto de no voy a permitir que esta situación me gobierne, o no voy a permitir que esta situación me debilite, o ceder a ella. Tenemos esas dos opciones. Pero cuando nosotros decidimos no voy a ceder, no voy a huir, no voy a ceder ante el pecado, no voy a ceder ante esta situación, entonces reconocemos que dependemos completamente de Dios y vamos y corremos a la presencia de Dios y le decimos: te necesito, no me dejes caer. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo y les enseñó a sus discípulos a orar? Cada día: no me dejes caer en tentación. No me dejes caer en tentación, Señor, porque yo puedo caer en tentación, pero necesito de tu ayuda para que no me dejes caer. Soy débil, Señor, pero no me dejes caer. Y así como, no sé si ustedes recuerdan la historia de Job, pero así como Dios permitió que Satanás atormentara a Job, ¿sí recuerdan esa historia? Cuando le dice: no conoces a mi siervo Job, yo no me apunto, ¿que alguien quiere ser un voluntario? Y Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y dice Satanás: pues claro, porque pues tú lo tienes bien bendecido, pero quítale todo lo que tiene y te va a maldecir en tu propia cara. Y entonces pues va y le dice el Señor: no, tú hazle, quítale. Entonces viene Satanás y le quita todo a Job. Y Job sigue firme en Dios. Y entonces viene otra vez Satanás y le dice, y le vuelve a decir Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job? Otra vez, pobre Job, ya estaba ahí todo sin nada y todavía el Señor todavía ofreciéndoselo ahí a Satanás. Y entonces le dice: pues claro, porque no has tocado su salud, porque no le has hecho daño, porque no está enfermo. Pero toca su cuerpo, enférmalo para que veas que te maldice en tu propia cara. Y le dice Dios: pues adelante, enférmalo, nada más no lo vayas a matar. Y a veces nos cuesta, o esta parte nos cuesta como: ¿por qué Dios vas a permitir que yo viva algo así? ¿Por qué me vas a permitir si tú me amas y tú has dado a Jesús por mí? ¿Por qué serías capaz de permitir que yo atraviese algo así? Y al final, en la historia de Job, Dios no le dice por qué sufrió. Lo único que Dios quería era darse a conocer a Job y que Job aprendiera a depender de él. Le dijo: Job, yo hice todo, yo hice el cielo, yo hice el universo,
yo hice esto, yo hice el otro, yo ordeno que el sol salga, que se ponga, yo hice esto, yo hice otro. Y en ningún momento le dice: Job, permití que Satanás te atormentara para que tú aprendieras a ser paciente. No le dio ninguna explicación, hermanos. Yo creo que ahí nosotros ya hubiéramos huido todos. Yo ya hubiera ido: Señor, ¿por qué no me contestas? Y Dios no le explica nada a Job. Al final solamente le dice lo que él es. Y Job al final reconoce y dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco, ahora sé quién eres tú y que tú eres todo lo que yo necesito en esta vida. Amén. Y así como Job, Dios permitió que Pablo sufriera. Dios permitió que un mensajero de Satanás fuera y atormentara a Pablo. Dios lo permitió. Y tal vez Dios está permitiendo tus debilidades. Dios está permitiendo la situación que estás viviendo, la lucha que tú estás viviendo. Dios lo está permitiendo. Y me gustaría decirte: no, ese no es Dios. Dios es que esto está en la Biblia, hermanos. Eso está ahí. Y posiblemente lo que estamos luchando cada día es algo que Dios permite. Y Dios lo permite para cumplir su propósito. Que luches con una tentación no significa que tengas que caer en ella. O si tú estás luchando con una situación en tu vida, llámese enfermedad o falta de trabajo, o estés pasando por cualquier situación difícil, eso no es para que tú vayas y te quejes de Dios y que te alejes de Dios. Eso no es para eso. Pablo le pidió a Dios: quítame este aguijón. Y a lo mejor nosotros lo leemos así muy pues por encima, pero imagínense el sufrimiento de este hombre, decir: Señor, quítamelo, quítame esto, por favor, ya no puedo más, me duele. A nadie nos gusta vivir con dolor. Pablo probablemente tenía muy buenas razones para no tener ese dolor. Pablo muy probablemente decía: Señor, si tú me lo quitas, yo te voy a servir más. Señor, si tú me lo quitas, yo lo voy a hacer con más excelencia. Señor, si tú me lo quitas, yo voy a poder hacer más. Y no se lo quitó. Porque a pesar de ese dolor, Dios tiene el poder suficiente para cumplir su propósito. Pablo, no necesitas que yo te lo quite. Solamente depende de mí, porque yo soy el que voy a actuar a través de ti. Tal vez Pablo podría glorificar a Dios aún más si no tuviera ese aguijón, pero Dios estaba más interesado en Pablo, en su siervo, en que no se volviera orgulloso, en que no se alejara de él. Y en vez de quitar el problema, Dios le dio una mayor gracia y una mayor fortaleza para recompensarlo. Entonces hoy tal vez tú vienes con una debilidad o con una lucha y has rogado: Señor, quítamelo, ya no quiero luchar con esto. Y hoy Dios te dice: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, y yo te voy a dar la gracia y la fortaleza que tú necesitas. No necesitas que te lo quite. Yo lo voy a recompensar con mi gracia y con mi favor, con mi poder. Si has orado y le has pedido: Dios, quítame esto, quítame estos pensamientos, estas luchas, estas tentaciones, las dificultades, los padecimientos, posiblemente no lo ha hecho porque a través de esas debilidades Dios te mantiene en humildad y dependiente de Él. Así que hoy, como Pablo, en vez de quejarnos y decir: no, siempre lucho con lo mismo, ¿y por qué lucho con lo mismo? Entonces a lo mejor voy a volver a caer en eso. A lo mejor y tengo razones para quejarme, pero hoy podemos tomar la actitud de este siervo y este hombre de Dios y decir: bueno, si tú no me lo vas a quitar, entonces yo me voy a deleitar en eso, porque yo sé que el que va a actuar
eres tú. Porque yo sé que el poder que va a salir a través de mí no va a ser el mío, no van a ser mis capacidades, no va a ser mi conocimiento, no van a ser mis fuerzas, vas a ser tú, Señor. Y si ese es tu caso, no te rindas en el propósito de Dios. La invitación del día de hoy es: no te rindas. Hoy el Señor te da de su gracia y de su poder para cumplir su propósito, y eso es todo lo que tú necesitas. Así que no hay excusa. El día de hoy tú puedes salir y cumplir el propósito de Dios. El día de hoy tú puedes salir y hablar de Jesús. El día de hoy, si tú temes y crees en Jesús, tú puedes ir a orar por un enfermo, poner tus manos y orar por esa persona. El día de hoy tú puedes salir y hablarle a tus compañeros acerca del sacrificio de Jesús. Tú el día de hoy puedes salir a cumplir el propósito de Dios, porque lo único que necesitas es su gracia y su poder. No te rindas, ten la confianza y la esperanza de que si tú dependes de Jesús y dependes de su gracia, Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer y Él cumplirá su propósito en ti. Hoy deleítate, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Ahora vamos a volver a repetirlo: cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, el Señor actúa en mí. Cuando soy débil, el Señor se fortalece a través de mi vida. Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cuántos de aquí lo creen? ¿Cuántos de aquí ya se sienten listos para cumplir el propósito de Dios? Amén. Y ahí los invito a que se pongan de pie.